Buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, su tutora en la asignatura. ¿Qué pasó acá? Ya se activó. Su tutora en la asignatura Higiene y Salud Ocupacional. Y ya entonces nos encontramos en el tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura. Espero que a lo largo de esta sesión puedan conectarse algunos de ustedes y no, en caso contrario, pues agradezco a todos ustedes el tiempo para consulta de forma asincrónica del contenido de esta sesión. Ya hoy entonces vamos a terminar el contenido temático de la unidad, el último contenido temático del módulo 1, que corresponde al módulo 2, relacionado con el diseño de los sistemas de gestión en la seguridad y salud en el trabajo. Y este pues es también un referente para la actividad 2 que ustedes deben desarrollar y que tiene como fecha de entrega ya la próxima semana para que no se nos olvide. ¿Listo? Está disponible desde la semana anterior, entonces pues ya pues vamos a permitir afianzar de pronto algunas características, algunos elementos para que ustedes lo tengan presente y que se sirvan de soporte para la investigación que ustedes van a desarrollar y de esta forma pues poder construir o diseñar el podcast que van a presentar en esta actividad. Bueno, entonces ya estamos aquí en nuestra asignatura. Recordemos que estamos en el módulo 1. Con este contenido estamos dando cierre al contenido temático de este primer módulo. Y ya entonces vamos a pasar al diseño de los sistemas de gestión y de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y digamos que para empezar a hablar de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues debemos recordar que es un sistema de gestión, ¿sí? Un sistema de gestión que hacemos uso en muchos contextos, digamos, de diferentes enfoques como tal de trabajo, de temáticas de interés. Pues tenemos el sistema de gestión ambiental, tenemos el sistema de gestión de la calidad, tenemos sistemas de gestión de la seguridad informática, de la inocuidad alimentaria, etcétera, ¿sí? Ya, discúlpenme. Ya digamos que este es el único sistema de gestión a nivel nacional que es de carácter obligatorio implementar en las empresas, ya que ampara la protección, preserva la vida, el bienestar y la seguridad de los trabajadores. Por eso es que este sistema de gestión es con carácter obligatorio. La ley 1562 de 2012 define estos sistemas de gestión como un proceso lógico, perdón, aquí voy a poner entonces un proceso lógico, un proceso que se da por etapas y que está basado en la mejora continua. ¿Qué elementos incorpora? Una política, la organización o la estructura organizacional de mi sistema de gestión, la planificación de las actividades que yo voy a desarrollar, la aplicación como tal, la implementación de ese sistema, la evaluación del mismo y la auditoría y las correspondientes acciones de mejora, ¿sí? ¿Esto para qué? Para anticipar, reconocer, evaluar, controlar todos los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, al ser un sistema de gestión, está basado en el ciclo Deming, el ciclo PHBA, bajo el cual entonces yo planteo un proceso que no es estático, es dinámico, es cambiante y responde a los cambios en los que se dan las actividades. De esta forma, se puede asegurar que el sistema de gestión busca mejorar diariamente, digamos, a través de las medidas que se implementan, busca mejorar esas condiciones de trabajo y que realmente no se convierta en un programa de papel, ¿sí? O sea, en un documento, en un manual simplemente que esté consignado en la biblioteca de la gerencia de la empresa, sino que realmente sea un sistema que construya, que aporte y que realmente esté orientado a, como les digo, a preservar y a proteger el bienestar, la integridad, la salud de los trabajadores. Estos sistemas de gestión tienen unas obligaciones específicas y las especificaciones, digamos, están dadas, por ejemplo, que la responsabilidad de implementar estos sistemas de gestión es exclusiva del empleador. Yo como gerente, como representante legal, yo como empresa, estoy obligado a desarrollar, a implementar este sistema de gestión bajo la ley.
Pero también hay una obligación por parte de los trabajadores. Los trabajadores deben participar en estos espacios. Los trabajadores deben vincularse y participar activamente en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ese es su deber. Por otra parte, las aseguradoras de riesgo laborales, pues ellas brindan una asesoría, acompañamiento, soporte a todo el proceso de implementación y a la mejora continua. Otra de las características es que hay en la responsabilidad, el liderazgo de este sistema de gestión debe ser por una persona idónea. Pero ¿qué es ser una persona idónea? Aquí hay que diferenciar algo y se los quiero, digamos, aclarar desde ya, apreciados estudiosos. Por norma, digamos, desde los mismos requisitos que se estipulan para los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, se estipula que quien debe diseñar el sistema de gestión debe ser una persona que cuente con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Esa licencia es requisito para que se diseñe y se estructure el sistema. No obstante, eso no implica que la persona que maneje el sistema, que digamos que esté a cargo de la administración del sistema en la empresa, deba tener esa licencia. Sí, o sea, no es que todas las empresas deban contratar sí o sí una persona que cuente con licencia de salud, de seguridad y salud en el trabajo o de salud ocupacional. ¿Qué pasa? La obligación está en el diseño, de tal forma que su estructuración asegure, digamos, que se cumplen los objetivos como tal de los estándares mínimos que se señalan en la norma. Pero esto implica que las capacitaciones, la formación y las responsabilidades que se asignen pueden ser delegadas a ciertas personas que, aunque no cuenten con licencia, deben contar, digamos, con un curso mínimo que deben desarrollar, un curso mínimo de 50 horas, bajo el cual, digamos, tienen los elementos básicos, herramientas básicas o competencias básicas para poder administrar las acciones como tal que se hayan definido dentro de ese sistema de gestión, o sea, la puesta en marcha. Para el proceso de verificar, digamos, de la evaluación, del seguimiento, de la toma de decisiones, pues ya nuevamente viene este liderazgo, digamos, esta persona que a cargo de diseñar el sistema viene a jugar también, digamos, un rol, pero entonces este rol puede ser un contratista. Yo puedo contratar a una persona especialista en seguridad y salud en el trabajo que pueda, que me garantice el diseño como tal y a modo de consultoría externa, pues se brinde, digamos, un apoyo, pero es un apoyo periódico, no es un apoyo permanente. Entonces, ojo, esto no quiere decir que yo tenga que contratar a una persona sí o sí que tenga licencia, no. Digamos que para que haga parte de la empresa, no. Yo puedo contratar esos servicios externos, una empresa consultora, un especialista, un consultor particular, pero pues digamos que las personas como tal a cargo a nivel interno de la empresa pues deben contar con unos cursos mínimos para hacerlo, más no licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, digamos que los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo van orientados a, o sea, de cómo yo lo estructuro depende de las características propias de la empresa, de su ubicación, de su población, del proceso productivo que desarrolla, ¿sí? Entonces, un sistema de gestión es propio para cada actividad económica, para cada empresa, porque debe ajustarse a los riesgos reales y potenciales y el número de trabajadores. Yo no puedo tomar un sistema de gestión de otra empresa y decir, présteme su sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y simplemente le cambio el nombre de la empresa y ya cumplo con esto. No, porque realmente no se ajusta a la realidad de la empresa y por lo tanto, pues no estaría asegurándose que se puede garantizar, o sea, no se puede garantizar que realmente protege la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Este sistema debe estar contenido en un documento que esté firmado por el representante legal, que sea el encargado como tal de desarrollarlo, ¿sí? La seguridad y salud en el trabajo, entonces, dentro de estos sistemas hay dos grandes programas en los que se divide. Uno es la medicina preventiva y medicina del trabajo y el otro es el programa de higiene y seguridad industrial. Estos tienen unos focos
específicos, ¿sí? La medicina preventiva y medicina del trabajo, digamos, estos están orientados a actividades médicas, actividades paramédicas, como vamos a ver, o sea, como a todas esas medidas para prevenir o atender, digamos, esas situaciones, digamos, incapacitantes, enfermedades o incapacidades recurrentes, ese tipo de situaciones. El programa de higiene y seguridad industrial ya está más aterrizado al sitio, a cuáles son las medidas que hay que implementar ahí, pues ya lo vamos a ver entonces más adelante. La medicina preventiva y del trabajo. Vamos a empezar entonces con esta específicamente. Eh, digamos que es el programa de medicina preventiva y del trabajo debe estar orientado a promover la salud, a promover el bienestar. ¿Qué debe buscar? Prevenir las enfermedades, ¿sí? No es atender las enfermedades que se presenten, ¿sí? Porque digamos que el principal propósito es prevenir un daño, prevenir una afectación. ¿Sí? Entonces, para esto, dentro de las actividades que están contempladas dentro del programa de medicina preventiva y del trabajo, pues está, por ejemplo, realizar exámenes médicos, exámenes clínicos y paraclínicos para el proceso de ingreso, para la ubicación como tal de laboral en su puesto, como el cargo, la ocupación del puesto de trabajo, según las actividades que se desarrollen, cambios, digamos, de ocupación cuando haya que reubicar de trabajo, de puesto de trabajo a un trabajador por ejemplo, por una incapacidad temporal o por, digamos, una incapacidad que sea permanente, entonces ya no puede desarrollar la actividad, pues no es que se vaya a despedir a esta persona porque ya no puede realizar esto, sino que la empresa tiene la obligación de reubicar el puesto laboral de esta persona. Bueno, y ahora entonces, otra de las características de este programa es que debe investigar y analizar cuáles son todas esas enfermedades que ocurren, cuáles son las causas, ¿sí? Las medidas correctivas necesarias. De esta forma se puede hacer un análisis, digamos, a nivel epidemiológico, o sea, qué características, si es que las personas se están enfermando mucho por enfermedades respiratorias y están recibiendo muchas incapacidades, ¿será que hay algo en el ambiente de trabajo que lo esté desencadenando? O por ejemplo, digamos, como en la situación de la pandemia, ¿sí? Frente a este riesgo biológico como tal, pues deben analizarse cuáles son, digamos, esas medidas de bioseguridad que deben atenderse a modo de prevenir la enfermedad en ese contexto laboral. Miren que, por ejemplo, aquí está lo de la rehabilitación y la reubicación de las personas. Debe haber un acompañamiento si una persona sufre una enfermedad laboral, si la persona o tiene un accidente laboral y necesita entonces, digamos que puede volver a su trabajo, pero no puede desarrollar la misma actividad. Entonces tienen que analizarse las condiciones para ver cuál es el nuevo trabajo que debe desarrollar y de esta forma también saber de qué manera puede, hasta qué punto, digamos, hasta qué momento ya recupera sus condiciones para retornar a su puesto de trabajo, ¿sí? Eh, esto de los exámenes médicos para admisión, para reingreso, retiro, exámenes periódicos, son claves. Son importantes para la empresa y deben realizarse porque digamos que en cierta forma la empresa también tiene que blindarse de las malas intenciones que a veces se tienen las personas, o por lo menos, aunque no hay malas intenciones siempre, digamos que es el medio del soporte para conocer la historia de salud del trabajador y asegurar si una situación como una enfermedad específica puede ser a causa de la actividad del trabajo que desarrolla o no. Para eso se debe tener conocimiento de cómo ingresó esa persona, cómo han sido en esos exámenes periódicos su estado de salud y en el momento de retiro cómo se retira, ¿sí? Porque todo esto viene para soporte, digamos, una persona se retira de su cargo laboral y un año después está demandando a la empresa por una incapacidad, digamos, porque tiene una enfermedad laboral y la atribuye al trabajo que desarrolló en esa empresa si ya no trabaje. Entonces, esto digamos, sirve de soporte precisamente para poder, digamos, asegurar asegurar, digamos, ese proceso transparente como tal, cuando así se requiera, cuando hay un tipo de demanda, un tipo de seguimiento por parte del Ministerio de Trabajo.
Y ahora pasamos a lo que es el programa de higiene y seguridad industrial. Para hablar de este programa, pues debemos definir estos dos términos que normalmente van de la mano, ¿sí? Siempre hablamos de estos dos, usualmente en llave. La higiene como tal, lo que busca es controlar los factores que pueden ejercer efectos nocivos sobre la salud, ¿sí? La higiene entonces está muy asociada al orden, al aseo, a mantener las cosas, digamos, en su lugar para reducir esos riesgos como tal que puedan desencadenar accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Y la seguridad industrial ya, digamos, es la disciplina como tal en la que se evalúan, se estudian esos riesgos como tal que a los que se expone una persona, ¿sí? Sea por la actividad que desarrolla, por el ambiente, por los equipos como tal que maneja, ¿sí? Y de esta forma lo que busca es prevenir accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, el programa de higiene y seguridad industrial, miren que también pues busca precisamente atender estas dos situaciones, prevenir que ocurran accidentes de trabajo o enfermedades laborales. ¿A través de qué? Del control en la fuente, de manejar esas condiciones en las que yo estoy desarrollando una actividad. ¿Qué principios tenemos, por ejemplo, de la higiene y la seguridad industrial? El orden y la limpieza es clave. Yo debo mantener un lugar limpio, ordenado, para asegurar, digamos, como que las condiciones como tal, pues no van a generar factores de riesgo como tal para los trabajadores. Las herramientas deben ser apropiadas para las actividades. Yo no debo improvisar, que si necesito usar un martillo, pues entonces debo contar con un martillo para eso. O no que de pronto pues no tengo martillo, entonces busco una piedra para desarrollar esa misma función, ¿sí? O que si el martillo se dañó, el mango se dañó, entonces busco tratar de ver cómo lo acomodo para poder arreglarlo y poder desarrollar la labor, porque todos esos factores pueden incidir en riesgos, digamos, en lesiones como tal para las personas. Los elementos de protección personal. Si bien esto es lo último, esto lo vamos a ver, digamos, en el módulo 2 cuando se analicen o se evalúen, se identifiquen los peligros y se valoren los riesgos como tal. Los elementos de protección personal es lo último que se debe atender porque lo principal es atender la fuente, eliminar la fuente del peligro como tal. Pero cuando no se puede hacer, pues bueno, digamos que los elementos de protección personal son claves, que yo cuente con los materiales, los elementos que me protejan en el desarrollo de la actividad específica que estoy desarrollando. Cuando yo tengo estos principios, digamos, lo que busco es reducir actos y condiciones inseguras. Esto es lo que vamos a buscar minimizar, ¿sí? Un acto inseguro, yo no debo improvisar en las tareas. Yo debo tener claro cómo realizo una tarea, las herramientas, los materiales para hacerlos, contar con una escalera que cuente con las medidas de seguridad, que sea una escalera que esté, que digamos que esté firme, no que sea una escalera de hace 80 años y que cruja y que no tenga, yo no tenga garantías de cómo, que si me vaya a caer o no cuando vaya a usar la escalera. Las condiciones, las extensiones de los cables, bueno, digamos, el espacio despejado para realizar una actividad. La condición insegura, yo no puedo realizar una actividad donde hay una condición que me pueda generar un riesgo. Una escalera, por ejemplo, con un derrame de aceite o un charco de agua y yo trabajando con soldadura o con un equipo eléctrico cerca de ese charco o sobre ese charco, ¿sí? Porque podría tener un riesgo de electrocución. Entonces, todos estos factores van a repercutir, digamos, en las consecuencias como tal que se tengan en las actividades. Miren, por ejemplo, esta imagen. Acá tenemos un espacio como un ambiente de laboratorio donde están muchas personas trabajando. Entonces, cuando nosotros hablamos del orden y aseo, miren los elementos de protección personal, digamos, de dónde se están ubicando las cosas, pues debemos ver que hay cosas que no están ubicadas en su sitio y que pueden ocasionar riesgos. Miren, por ejemplo, a esta mujer trabajando sin sus elementos de protección personal. No tiene visor, no tiene gafas protectoras. Este señor, por ejemplo, sí usa sus gafas, todos tienen su bata, pero quizá, por ejemplo, hay cajas, hay elementos que no están bien ubicados que pueden ocasionar caídas. Los guantes como tal pueden ocasionar un atasco, un accidente, de pronto una lesión de una persona que esté manipulando esta máquina. Debe haber un orden para cada cosa. Cada cosa, como se dice como en la filosofía de las 5 S, ¿sí?
clasificar, organizar, limpieza, estandarizar y la mejora continua. Yo debo clasificar, dar un orden a cada una de las cosas, ¿sí? Clasificar qué es cada cosa, cuál es su manejo, ¿sí? O sea, ¿para qué sirve? Organizar, yo debo asegurar que debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Es decir, la báscula como tal, si se define que siempre va a estar debajo de la banda transportadora, ese es su lugar mientras no se esté usando, entonces ese espacio debe estar demarcado y se debe asegurar que es para esa báscula, ¿sí? Y eso es un lugar para cada cosa. Yo tengo un espacio donde el espacio destinado para poder ubicar las cosas, sino que todo esté simplemente suelto como obstáculos en el camino de los trabajadores. Cada cosa en su lugar, pues que yo mantenga el orden específicamente y ubique en cada uno de los espacios que se ha destinado para estos elementos, pues esas cosas. La limpieza, ¿sí? La estandarización, el cómo desarrollo mis actividades, que si yo desarrollo una actividad con sustancias químicas, pues debo contar con mis gafas, con mi visor de protección, con mis gafas de seguridad, si genera gases, debo tener una careta protectora, una máscara de gases, ¿sí? Y así, digamos, vamos identificando de qué manera podemos mejorar nuestro espacio de trabajo cada vez más, porque esto también hace parte, digamos, como de una mejora continua. Hay otros requisitos en materia de higiene y seguridad industrial, por ejemplo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, y eso está dentro de las normas como tal, dentro de las obligaciones de la empresa, y créanme que, digamos, hace parte de las normas que son de antaño, y todas las empresas tienen la obligación de publicar en una zona visible, en todos los pisos de su empresa, en las áreas de trabajo, en los vestieres, deben estar en varias zonas visibles el reglamento de higiene y seguridad industrial. Deben contar con un plan de emergencias. Este lo vamos a ver en más detalle, específicamente en el módulo 2, ¿sí? Pero pues ese plan de emergencias debe tener también una estructura, un contenido específico y que debe atender a situaciones de emergencia que, pues si bien uno no desea que sucedan, hay que considerar y prepararse para en el momento en que sucedan, pues saber cómo atenderlas. Una emergencia médica, una persona que se desmaye, una persona que sufra un infarto, un incendio, una explosión, fuga de gas, una bomba o un artículo sospechoso, cuando digamos hay acciones de terrorismo, tormenta eléctrica, una inundación súbita, un sismo, terremoto, amenazas químicas o biológicas, seguridad en rutas, brigadas de emergencia, plan de resguardo, protocolo de evaluación, todos estos elementos están incluidos dentro del plan de emergencia. El COPAST, entonces ya nosotros ya mencionamos el COPAST desde la sesión anterior, como es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que antes hablábamos como eh, eh, ay, se me olvidó el nombre anterior. Bueno, el comité, digamos, el COPASO, que era Comité Paritario de Seguridad, Salud Ocupacional, ¿sí? Pues digamos que todas las empresas como tal, que sean de más de 10 trabajadores, deben contar con un COPAST, ¿sí? Entonces, según el número de trabajadores de la empresa, pues yo debo indicar o debo tener claridad cuántos son digamos, los integrantes como tal de, de mi COPAST, ¿sí? O sea, los integrantes del comité paritario, ¿sí? Si una empresa, digamos, yo debo asegurar que debo contar con el mínimo número de representantes por parte de los trabajadores, por parte de las empresas, ¿sí? Pero asimismo, debo contar con específicamente con los suplentes, ¿sí? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de 10 a 49 trabajadores, o sea, de 10 en adelante sabemos que debe tener COPAST. Cuando son menos de 10, entonces hablamos que debe haber un vigía de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero entonces, entre 10 y 49 trabajadores, debe haber un representante por cada de las partes, o sea, uno por parte de la empresa, uno por parte de los trabajadores. De 500 a 499, entonces deben haber dos,
¿sí? Y de 500 a 999 deben haber 3, y si son más de 1000 trabajadores deben haber 4 representantes por parte de la empresa. Si se requiere, por ejemplo, que si hay diferentes sucursales, pueden haber COPAST que sean según esas sucursales, esas sedes como tal de la empresa. Estos, digamos, estos 4, si sabemos que una empresa como tal tiene no sé, 2 trabajadores por cada una de las partes, 2 representantes. Entonces el COPAST está integrado por 4 trabajadores, digamos, está integrado por 4 representantes, 2 de cada parte, más los suplentes, serían en total 8, ¿sí? Los 4 que están como oficiales, pues son los que deben asistir a las reuniones, pero los otros 4 pues deben estar disponibles para cuando alguno de los representantes no pueda asistir, pues asiste el suplente. Entonces, digamos que la elección como tal de los representantes la hacen los trabajadores, se hacen votaciones en la empresa, ¿sí? Y el empleador define quiénes van a ser los representantes por parte de él. Normalmente, ¿quiénes son? El jefe de recursos humanos, el coordinador o director administrativo, quien esté, digamos, liderando el programa o el área de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente estos son los representantes. Y por parte de los empleados, pues entonces los mismos empleados pueden postularse o sus compañeros pueden postular a una persona y a través de unas votaciones se eligen tanto los representantes como los suplentes. El vigía como tal, entonces, bueno, el vigía, como les digo, es específicamente cuando es menos de 10 trabajadores. ¿Y qué es lo que busca, digamos, el COPAST? Facilitar precisamente al trabajador, ser ese mediador como tal para asegurar precisamente esa seguridad y salud en el trabajo en la empresa, en las actividades que desarrollan. Participan activamente en la vigilancia, en el control de los empleadores, precisamente para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos y las normas que están estipuladas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Buscan defender y vigilar la salud y el bienestar de cada uno de los integrantes. Como requisito, mínimo una vez al mes deben reunirse y cuando ocurre un accidente de trabajo, accidente laboral grave. ¿Sí? Cuando ocurre un accidente laboral, se hacen reuniones extraordinarias. Estas deben ser durante los 5 días posteriores al evento y a través de esa reunión se procura hacer la investigación en conjunto con los representantes de o sea, de ambas partes, se hace la investigación para detectar cuál fue la causa como tal de ese accidente y cuáles son las medidas que urge tomar para que no se vuelva a presentar ese accidente laboral, ¿sí? Ese accidente grave. Pasamos entonces ahora a los modelos de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, la política como tal, pues todos los sistemas de gestión tienen su política. Esa declaración o manifiesto público abierto que debe estar publicado como tal por ejemplo, en la página web de la empresa, en la entrada, en la recepción de la empresa, no sé, en el área, en la sala de reuniones, debe estar publicada, digamos, en varias partes. Debe ser visible y de conocimiento público abierto, ¿sí? Porque ahí el representante legal manifiesta con su firma los compromisos que tiene la empresa para velar por los objetivos o los propósitos de este sistema de gestión, que es el bienestar, la protección, la preservación de la salud como tal de los trabajadores y la seguridad de los trabajadores. La estructuración como tal, cuáles son los roles, las responsabilidades, las funciones, cómo voy a planificar, qué actividades debo planificar. Esto está dado por los estándares mínimos que se requieran. ¿Cómo voy a aplicarlos? ¿Cómo los implemento? ¿Sí? Debe haber una coherencia entre lo que yo digo que voy a hacer y que realmente lo esté haciendo. Entonces, hay una etapa de evaluación, que son las auditorías, para verificar los resultados según los objetivos que se hayan planteado en esta planificación, en los resultados que se obtienen en la implementación y ya el proceso de mejora continua, que es a través de la revisión por la dirección, para poder hacer digamos, para poder hacer una
una toma de decisiones frente a los resultados como tal de la implementación del sistema de gestión. Existen diferentes estándares internacionales o directrices, ¿sí? ¿Cuáles podemos tener presentes? OSAS, ¿sí? OSAS 18001, que es un sistema como tal de seguridad y salud ocupacional. La ISO 45001-2018, que esta es la norma como tal de las ISO que está en relación a, pues, a la seguridad y salud en el trabajo. Y también hay unas directrices relativas a estos sistemas de gestión desde la OSH, y pues digamos que cada uno tiene su estructura. Yo puedo contar o implementar un sistema internacional, un sistema internacional de seguridad y salud en el trabajo, de salud ocupacional, el que yo desee. No hay ningún problema. O sea, hay empresas que tienen ya sus certificaciones en algunos de estos. Normalmente estas son las más conocidas. Pero ¿qué pasa? Esto debe estar armonizado con el marco normativo como tal que tenemos en nuestro país, porque sabemos que precisamente pues existen unos estándares mínimos precisamente desde el marco normativo que deben cumplirse, ¿sí? Tenemos también desde la CAN, la decisión 584 de 2004, donde se adoptó que para las naciones de la comunidad andina de las naciones, se establecía un instrumento, digamos que era necesario estructurar un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? A modo de una norma supranacional, o sea, que hace parte o que es vinculante para todos los que hacen parte, los países que hacen parte de la CAN, ¿sí? Y, por ejemplo, se tiene entonces a nivel de nuestro país, la resolución 957 de 2005 adoptó ese instrumento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se debe propender en que en el sector privado, en las empresas como tal de los países, se trabajen estos objetivos, ¿sí? Se debe procurar ese cumplimiento y pues eso se puede lograr a través de un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Ahora, en los diseños como tal, digamos, de los sistemas de gestión, deben estar orientados a dos propósitos. Prevenir las lesiones, las enfermedades como tal. Y esto, ¿desde dónde lo vemos? Desde el programa de medicina preventiva y del trabajo, como ya los había mencionado, y la promoción, digamos, protección y promoción de la salud de los trabajadores a través de precisamente el programa de higiene y seguridad industrial. ¿Sí? A través de estos dos programas, digamos, son articulados y hacen parte de precisamente ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y para ese diseño del sistema de gestión tenemos unas etapas, un proceso lógico, ordenado para su formulación, implementación y seguimiento. El diagnóstico, yo debo reconocer cuáles son las características de mi empresa, el contexto, dónde se encuentra ubicado, riesgos, aspectos internos, externos que deban tenerse en cuenta, como lo había mencionado en la sesión anterior, que si mi empresa está ubicada cerca a un colegio y yo soy una empresa, no sé, de químicos o tengo almacenamiento de gases, puede ser un riesgo para esa otra empresa, perdón, para esa institución, o quizá que yo esté cerca de un río, entonces haya factores de riesgo como inundaciones, ¿sí? Todos esos aspectos, digamos yo, y además de la descripción del proceso productivo, las características de mi proceso, la ubicación, los recursos con los que se cuenta, todo eso hace parte del diagnóstico. Frente a las características y al diagnóstico como tal, pues yo formulo unos objetivos que van a ser los en los que voy a trabajar para mi sistema de gestión, formulo la política, hago ya la estructuración de la organización, planificación, implementación, evaluación y mejora continua, como todos los sistemas de gestión. Ahora bien, digamos que como tal, digamos, la empresa debe, según el marco normativo, pues debe haber una evaluación inicial como tal. Yo debo hacer en ese diagnóstico, voy a identificar precisamente esos aspectos que me van a permitir definir cómo debo estructurar mi sistema de gestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué identifico en ese diagnóstico? Los peligros y riesgos críticos de la empresa, la política como tal de la empresa, el plan anual de trabajo, la normatividad vigente en riesgos laborales, las auditorías que se vayan a realizar, ¿sí? Las auditorías que sea necesario desarrollar
desarrollarlas y así, digamos, yo hago la planificación de esos elementos a partir de esa evaluación inicial de que con qué cuento y qué necesito entonces planificar para poder entonces plantear los objetivos, qué queremos lograr con esta implementación, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros propósitos, los objetivos de nuestro sistema de gestión? ¿A qué nos vamos a comprometer? ¿Sí? Entonces, normalmente, digamos, se hace un plan de trabajo anual del sistema y se establece las metas, actividades, responsables, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables de estas actividades específicas que se van a desarrollar? La meta, entonces, pues, lo que está orientada a los objetivos como tal de mi sistema de gestión, ¿sí? De esta forma yo estoy estructurando qué es lo que voy a hacer. ¿Qué necesito cumplir? ¿Qué recursos necesito? De tipo financiero, de tipo técnico, de tipo personal, recurso humano, capacitaciones, herramientas, instrumentos. Por ejemplo, si vamos a hablar de la brigada del plan de emergencias, debo contar con una camilla. En términos de riesgos de incendios, debo contar con extintores. ¿Con cuántos? Debo destinar los recursos, debo asegurar los recursos para poder, digamos, implementarlos como tal en mi empresa. La fecha como tal en la cual se va a realizar esa actividad para poder hacer un seguimiento específico del cumplimiento de las actividades con las que nos hemos comprometido en ese plan de trabajo anual. Debe haber un programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo. Si yo no conozco, si yo como trabajador no conozco mi sistema de gestión, pues ¿cómo voy a poder contribuir a él? ¿O cómo voy a asegurar que voy a estar protegida o que voy a asegurar el bienestar en mis actividades si no estoy vinculada? Recordemos que una de las obligaciones de los trabajadores es participar activamente en esos sistemas de gestión. Entonces, cuando una persona ingresa a la empresa, recibe una serie de capacitaciones y entre esas hace parte la capacitación en relación a la seguridad y salud en el trabajo, a este sistema de gestión. Yo debo entonces en esa capacitación identificar, por ejemplo, cuáles son los requisitos de la organización en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles frente a mis funciones, digamos, frente a, digamos, las actividades que realizan los trabajadores? ¿Qué requisitos, qué recomendaciones hay? ¿Sí? Y también frente a las personas, a los trabajadores, si quizás se necesite fortalecer, digamos, unas capacidades, unas actitudes de los trabajadores. Entonces, ya son, digamos, programas de capacitación que son más enfocados a desarrollar esas actividades. Un ejemplo de esto, entonces, pues yo les decía, un programa de inducción, pues yo puedo decir, bueno, este es nuestro sistema de gestión, entonces en las funciones tenemos estos programas, etcétera, etcétera. Debe haber una inducción del cargo y en esa inducción del cargo como tal, pues yo debo tener en cuenta cuál es mi espacio de trabajo, cuáles son las herramientas que debo tener presentes, digamos que debo usar, cuáles son las medidas de seguridad, si se necesita hacer un análisis de trabajo seguro para las actividades que voy a desarrollar, si cuento, digamos, con la ergonomía para desarrollar mi actividad, si dentro de mis responsabilidades está el desarrollar, por ejemplo, las pausas activas, etcétera. Y frente a las capacitaciones para fortalecer las actitudes de los trabajadores o las competencias, podemos pensar que, por ejemplo, desde el plan de emergencias sea necesario realizar una capacitación para los trabajadores en manejo de incendios. ¿Sí? En control de incendios. Entonces, ¿cómo se manejan los extintores? Hacer pruebas precisamente para poder apagar esas llamas, esos incendios. A veces se hacen pruebas, digamos, reales con los extintores para que las personas pierdan el miedo y sepan manejarlo, cosa que si llega a presentarse la situación, pues nadie va a estar bloqueado, sino que ya sabe que simplemente toma el extintor, ya sabe cómo manejarlo, cómo dirigirlo hacia el fuego y lo puede usar. ¿Listo? Porque a veces en esas situaciones a las personas por el temor se bloquean, no saben qué hacer, no saben cómo actuar. Entonces, este tipo de capacitaciones buscan precisamente entrenar a las personas para decir, mire, si ocurre esta situación, usted actúe de esta manera y todo va a salir bien. Ahora, prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, digamos que el programa como tal del plan de emergencias debe identificar cuáles son las amenazas o los riesgos asociados a la empresa como tal y al donde se encuentra ubicada, ¿sí? ¿Qué amenazas puede haber? Derrumbes, sismos, incendios, inundaciones, fugas de gas, ¿sí? Identificar cuáles son los recursos que tengo
y los que necesito adquirir, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de prevención y control, ¿sí? Digamos, camillas, necesito rutas de evacuación, extintores, debo identificar y analizar esa vulnerabilidad que tiene la empresa frente a esas amenazas y cómo yo atiendo el riesgo como tal de esta amenaza, pues a través de la vulnerabilidad. Yo reduzco la vulnerabilidad precisamente dotando, digamos, de conocimientos, de capacitación, de los recursos, los elementos para una red contra incendios, de todos estos aspectos, para asegurar, digamos, que si se llega a presentar una situación no deseada, pues voy a saber cómo atenderla. Y finalmente, formular ya el plan de emergencia. Reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo laborales y enfermedades laborales. Esto es un ejemplo de una empresa, de cuáles son, digamos, los pasos a seguir. En esto, entonces, ya les había mencionado, está muy involucrado el COPAST, ¿sí? Para ese proceso y para ya después hacer el respectivo reporte a la ARL, ¿sí? Entonces, hay que identificar, tomar el control. Ocurre un accidente laboral, por ejemplo. Entonces se toman las acciones inmediatas, si se puede, se toma registro, la descripción inicial, registro fotográfico si es posible, pues bueno, primero se atiende al herido, ¿no? O sea, y ya entonces se trata de recoger toda la información disponible del evento, de las condiciones en las que se dio. El equipo investigador, el COPAST. Aquí está el equipo investigador. Recoger la evidencia, precisamente, cuáles son entrevistas, preguntarle a los compañeros de trabajo, documentación de cómo se está dando el proceso, si la maquinaria ya se le había hecho mantenimiento o no, etcétera. Determine y analice las causas. Entonces, es detectar frente a estos elementos que se recolectaron, detectar cuál fue la verdadera causa, cuál es la causa raíz del accidente como tal. Y se toman acciones específicas. Y ese plan de acción de esas responsabilidades debe estar orientado para que nunca más se vuelva a presentar ese accidente de trabajo. Cuando se toman estas acciones específicas, lo que se debe buscar no es mitigar o que cuando vuelva a ocurrirse no ocurra o sea, que no ocasione tanto daño como le ocurrió al trabajador anterior. No, el propósito, los objetivos, los indicadores como tal de este sistema de gestión deben estar orientados a que cero accidentes de trabajo, no deben haber accidentes laborales, ¿sí? Y por eso las acciones deben estar orientadas a eso, que si ocurrió un accidente, desafortunadamente, pero entonces no se debe volver a presentar, ¿sí? Tomar todas las medidas de control para eliminar los riesgos, los factores digamos, los peligros como tal asociados a la causa como tal que desencadenó ese accidente y ya entonces hacer el reporte de las lecciones aprendidas, socializarlo con todos los trabajadores, con quienes también están expuestos a esa situación para que precisamente tengan conocimiento y pues no se vuelva a repetir la situación. Y el seguimiento, si realmente se determina que fueron implementadas estas acciones, este plan de acción de responsabilidades posterior al evento y si realmente las medidas que se implementaron fueron efectivas. Hasta aquí, apreciados estudiosos, pues sería el contenido temático para el día de hoy. Pues estaré atenta a cualquier inquietud que ustedes tengan. Recuerden que la actividad de podcast, Sistemas de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo, la actividad 2, debe ser desarrollada y entregada el próximo lunes 9 de agosto a medianoche. Si tienen alguna inquietud, por favor, no duden en contactarme. Les recuerdo mis datos de contacto, ivon.angulo@umb.edu.co, mi número telefónico 311-218-8531. Me pueden contactar en los horarios de atención a través de WhatsApp, Telegram también o llamada telefónica. Si no contesto es porque me encuentro en clase específicamente. Y bueno, les deseo entonces muchos éxitos a todos en esta segunda actividad de nuestra aula y ya nos vemos entonces para nuestro próximo encuentro donde daremos apertura al módulo 2 de la asignatura. Una feliz tarde para todos y que estén muy bien. Chao, chao.